Buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hace unos días que no nos veíamos, estábamos en un recorrido interesante en Europa. Allá nos vimos con el canciller dominicano que hace un excelente trabajo en el día de ayer y ya estamos de regreso con ustedes con temas importantísimos. Lo primero es agradecer a la Cámara de Diputados por su aprobación en la sesión del día de ayer de la ley de inhabilidad de delitos sexuales. Por fin, después de que había sido revisada en la legislatura pasada, pudimos entonces consensuar y ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Aprovechamos para pedirle a los senadores de la República que tomen en cuenta la aprobación final de esta ley para que sirva a toda la República Dominicana. Es una ley excelente. Estamos viendo las cosas que están pasando en República Dominicana y en el mundo con relación al comportamiento del abuso sexual de los hombres y de las mujeres en el mundo, pero principalmente del lado de los hombres. Así que esta ley viene a producir calma en República Dominicana de que estas personas no vuelvan a trabajar en lugares donde puedan de nuevo volver a cometer el hecho, por lo menos no en los lugares donde está la debilidad de los inocentes, de los jóvenes, de los adolescentes y de las niñas y de los niños. Por el otro lado, República Dominicana está de gozo. Esta semana, con el regreso hoy del presidente de la República del país, celebramos nuestra primera visita a la ONU como miembros del Consejo No Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una categoría distinguida que ostenta la República Dominicana. Hemos visto detalles importantes de esta visita, esta primera visita, siendo Danilo Medina el primer presidente que hace una visita como miembro del Consejo No Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un alto privilegio participar del conglomerado de líderes mundiales para estos temas. Dentro de su discurso, el presidente de la República citaba, entre muchas preocupaciones, la preocupación de que los estados consumidores, principalmente del tema del narcotráfico, habían dejado a los países intermedios como el nuestro a cargo de toda la responsabilidad, no solo de la lucha, sino de la responsabilidad económica de la lucha con el narcotráfico. Por igual, el costo del medio ambiente en países como nosotros, el daño a nuestro medio ambiente, producido de manera principal por países con mayores niveles de producción, se nos estaba dejando a cargo el alto costo a nosotros. Y ha sido una reclamación del presidente Danilo Medina en su intervención en la Organización Nacional de los Estados para reclamar a que las grandes potencias del mundo, los países más desarrollados, pues tomen carta en el asunto, tanto en el tema del narcotráfico como en el tema del cuidado del medio ambiente, en el tema climático del mundo. Fue la posición firme del presidente de la República. Hoy y recientemente nos llegan fotos además de una última reunión del canciller de la República con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sería el primer canciller de la República, hay que felicitar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que se reúne con el presidente de los Estados Unidos en categoría de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque sea en categoría de socio no permanente. De manera que es un gran privilegio, no porque el presidente de Estados Unidos sea o no sea Trump, por el simple hecho de la importancia que esto reviste en materia de seguridad en el mundo entero. Y finalmente, queremos felicitar al ministro de Turismo de República Dominicana. Independientemente que usted pueda tener alguna opinión diferente con respecto a Francisco Javier, hay que decir que su labor en turismo ha sido para resaltar, ha sido una excelente gestión de Francisco Javier en el mundo para el turismo de República Dominicana, el lanzamiento de todas las ferias de turismo en el mundo, la interconexión con otros países y recientemente una campaña con la que vamos a cerrar esta introducción muy bonita que ha lanzado para nuestro país, para nuestra República Dominicana, que veremos de manera inmediata. República Dominicana lo tiene todo. Ya estamos con ustedes de regreso. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos siempre. En la noche de hoy tenemos un tema principal que lo hemos traído porque queremos hacer una política comparativa entre la democracia República Dominicana y la democracia Estados Unidos. El tema que hemos escogido para profundizar
en la noche de hoy con ustedes es el tema de la designación de un juez de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, un periodo que igual se avecina en República Dominicana a partir de la convocatoria del presidente Danilo Medina con relación al Consejo Nacional de la Magistratura. El proceso de uno o de otro país, cómo se manejan políticamente las circunstancias de cada país y qué podemos hacer para mejorar nuestra democracia, copiando de los excelentes ejemplos que podemos ver en Estados Unidos en materia de democracia y de las cosas que no queremos copiar, o mejor dicho, probablemente de algunas cosas que ellos están copiando de países latinos, quizás hasta de la República Dominicana. Así que vamos a empezar hablando de por qué están recomendando un nuevo juez. En la facultad del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos en este caso, que es un estado federado, está el promover la persona que va a ocupar una posición en la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los Estados Unidos, los miembros de la Suprema Corte están hasta su retiro o su fallecimiento, cualquiera de las dos cosas que pase primero. Recientemente, el juez Kennedy ha hecho su retiro en junio pasado y correspondía al presidente de los Estados Unidos recomendar un sustituto. El presidente de los Estados Unidos recomendó proponer al juez Brett Kavanaugh, que es un juez que tiene una carrera excelente, ha estado por años como juez de apelación, con una carrera intachable. Ahora, esa carrera intachable del juez Keith Kavanaugh viene a ser hoy día contradecida por un sector dentro de la política de los Estados Unidos. ¿Por qué sector? Y yo quiero que en la noche de hoy, que voy a dividir mi comentario pues en tres bloques, en tres partes, en tres temas, por así decirlo. El primero, ¿quién es la persona? El juez Kavanaugh es un hombre que ha estado por años trabajando dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos. Fue asistente del juez que le toca sustituir ahora. Él fue asistente del juez Kennedy. Kavanaugh tiene 53 años de edad, fue juez de apelaciones en el Distrito de Columbia y trabajó anteriormente como consejero del expresidente George Bush. Cuando uno tiene una conducta de un elemento de 53 años, con 30 y tantos años de labor profesional sin que se supiese ningún inconveniente, vamos a puntualizar primero, hice algunas noticas aquí para ir más cómodamente, vamos a puntualizar primero que este juez no sale de cualquier oficina para juez de la Suprema. No porque sea recomendado por el presidente de los Estados Unidos, puede ser una persona que sacaron sin ninguna práctica, como sabemos que pasa en nuestros países, y sin práctica, de cero, el individuo pasa a ser propuesto a la Suprema. No es el caso. En el caso del juez Kavanaugh, ha sido un juez que ha trabajado por años como juez de apelación del Distrito de Columbia y nunca había tenido ninguna queja. O sea, el individuo ya era una persona de influencia, había sido asesor del presidente George Bush, nunca tuvo ningún ataque, no había nada, nunca se dijo nada del juez Kavanaugh. El FBI a solicitud del presidente Trump hace una investigación previa a la nominación de él para la Suprema, sale el expediente, no tiene problemas, maneja bien sus finanzas, no tiene ningún caso en investigación, no tiene ningún informe negativo, desde su niñez una conducta intachable en su colegio, conducta intachable en las oficinas privadas que trabajó, en las oficinas públicas que ha trabajado, una conducta intachable en el gobierno del presidente Bush, una conducta intachable cuando funcionó como asistente del juez Kennedy, el juez que ahora, Anthony Kennedy, el juez que ahora va a sustituir. Y entonces uno se pregunta, y entonces, o como diría J. Lo, y entonces ¿para cuándo? ¿Para cuándo le sacan todas estas cosas que ha sacado? Entonces el que no sabe mucho o se deja manipular, y es una de las razones por las que quiero tomar el tema en la noche de hoy con ustedes,
porque hoy día la tecnología permite que usted y yo estemos mejor enterados. Antes, años atrás, alguien le decía a usted, el mundo era cuadrado, y usted hasta lo podía creer, porque en lo que usted averiguaba si era redondo era casi imposible. Usted tenía que ponerse a caminar el mundo para dar la vuelta. Acuérdense todo el tema aquel de Cristóbal Colón, que el mundo era cuadrado y terminó siendo redondo. Pero hoy día, con tanta tecnología, uno como que no se puede dejar manipular tanto. Estos sectores de influencia que quieren pasar un mensaje y generar odio, haciendo un paréntesis, que no le había dicho a Carmen que lo preparara, pero lo voy a agregar porque apenas me acordé, vamos a estar introduciendo en los próximos días una ley de odio con relación al control de las redes sociales y cómo no deben ser utilizadas para manejar el odio, y le vamos a dedicar todo un programa para explicar los fundamentos que nos preocupan del manejo público de las redes sociales de hoy día. Entonces, volviendo al tema, viene el presidente Trump, un presidente que está cambiando las realidades de los Estados Unidos, que ha venido a virar la baraja del establishment político que por años tenía una serie de costumbres. De repente viene Trump y hace unos cambios importantes. Entonces, el mundo ha venido con una serie de críticas. Ahora mismo podemos presenciar una guerra entre CNN y Fox News. Están unos que atacan a Trump, otros que lo defienden. Se está acentuando mucho con la discusión precisamente del juez Kavanaugh, de que vamos a ver algunos materiales que tenemos de él paralelamente. Vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes, porque la idea es concientizar un poquito a ustedes, pero principalmente animarlos a que indaguen en las redes sobre la conducta y no nos dejemos manipular del odio. Vamos a ver el video y regresamos con ustedes brevemente. Incredible individual, great intellect, great judge, impeccable history in every way, in every way. I feel so badly for him that he's going through this, to be honest with you. I feel so badly for him. This is not a man that deserves this. This should have been brought to the fore. It should have been brought up long ago. And that's what you have hearings for. Hopefully, the woman will come forward, state her case. He will state his case before representatives of the United States Senate, and then they will vote. They will look at his career. They will look at what she had to say from 36 years ago, and we will see what happens. Como vimos ahí, el presidente Donald Trump hace un respaldo en su propuesta de Brett Kavanaugh, y lo hace partiendo de lo que él conoce de este juez, un hombre que trabajó con el presidente Bush, y basado también en la depuración que le entrega el FBI. Ahora, ¿qué es lo que pasa o dónde nace todo lo que hay? Es importante decirte que en estos momentos la nominación del juez hacia la Suprema está estancada por el alegato, posible o no, verdad o no, todavía no lo sabemos. Mañana jueves se supone que la acusadora va a ir a tener una presencia física frente al Senado de los Estados Unidos, y ahora vamos a entrar en ese tema, pero primero te explico. Está estancada porque hay una queja de una muchacha cualquiera, una señora, en algún lugar de los Estados Unidos que levantó una queja. Eso ha sido suficiente para el retraso por todos estos días de la nominación de un juez. No estamos hablando de que un partido político se opuso. Aquí estoy tratando y enfocando el tema de la democracia. No es que haya una fuerza mayoritaria en el inicio. Quiero hablar del tema democrático. En el próximo bloque vamos a tratar de la profundidad. Hay un ser humano, nacionalidad estadounidense, que de repente notifica al Congreso, porque antes de la designación de este señor como juez, debe ir a una comisión de depuración y verificación del Senado, y posteriormente pasa al Senado para una aprobación. Esta señora ha mandado una carta a una senadora que se la guardó un tiempo, la sacó en un momento que políticamente entendió correcto, y ahora mismo está detenido el nombramiento. Mañana, jueves, el mundo estará viendo por televisión cuál ha sido el caso realmente presentado por ella, y estará el juez Kavanaugh
y veremos realmente cuál es la realidad de la exposición de esta señora en cuanto a este caso. ¿Qué es lo que viene detrás de eso? Bueno, te empiezo a anunciar algunos de los temas. Te dije ahorita que este señor trabajó con el juez Kennedy, el mismo que va a sustituir, pero también trabajó para Kenneth Starr, que fue el consejero independiente que investigó a Bill Clinton en los años 90 con el caso aquel de Mónica Lewinsky, y en ese proceso, atención, el juez Kavanaugh y Kenneth Starr, el consejero independiente, recomendaron que Clinton fuera juzgado por obstrucción a la justicia, por mentir bajo juramento y por su relación extraoficial o extramatrimonial con la becaria Mónica Lewinsky. Póngamelo ahí en una notica donde usted está anotando. Juez Kavanaugh, que hoy, años después, acuérdate que ya pasó Obama, 8 años, van 2 de Trump, 10, más los años de Bush, hijo, que duró 8, 18 años que pasaron desde este tema en que él empezó a involucrarse con el gobierno, y en el gobierno de Clinton, que es antes de todo esto. Entonces el Clinton fue concluido en esta investigación que debía ser procesado judicialmente. Vamos a ir a algunas recomendaciones comerciales y al regreso entramos en la parafernalia de la acusación a este juez de los Estados Unidos. Tal como dijimos en el periodo anterior, la realidad es que hay, con respecto del juez Kavanaugh, una historia. La otra historia que tiene el juez Kavanaugh es su procedencia. Es un elemento católico, es un elemento que va contra el aborto, es un elemento que va contra la proliferación de los gays y de todo este tema de los excesos de libertad. Y entonces se ha armado una estrategia por parte de los demócratas que tiene una razón de corto plazo, una razón de venganza y una razón de largo plazo. Vamos a empezar por la de venganza. ¿Cuál es la de venganza? Que este señor fue parte de una investigación que terminó con la recomendación del enjuiciamiento de Clinton, aunque no se llegó a hacer, pero el simple hecho de que exista el informe ya creó una debilidad en la figura del expresidente Bill Clinton. Entonces ahí vino ya un primer problema, una primera tacha. Es un juez no muy amigo del Partido Demócrata. La segunda, asunto importante de corto plazo, es que en noviembre hay elecciones congresionales en los Estados Unidos de algunos estados y los demócratas se han quedado sin tema. ¿Por qué se han quedado sin tema? Porque mientras agarraron a CNN, al The Washington Post, y han acabado con el presidente de los Estados Unidos arriesgándolo todo, porque hay que decir que el dueño de CNN o los dueños de CNN y de Washington Post, aunque el Washington Post está quebrado hace muchísimo, se han dedicado a darle candela al presidente Donald Trump. Por el otro lado, los sectores de redes sociales, los sectores de Fox News, los sectores de la derecha, los sectores proamericanos, pues han ido creciendo en el respaldo. Y al ir creciendo en el respaldo se ha ido debilitando la posición antagonista, crítica y extremista del Partido Demócrata, que de repente encuentra en un tema de una muchacha de hace, lo voy a decir al pasito, 37 años, cuando el juez Kavanaugh tenía 16 o 17 años. Ella dice que en una fiesta donde ellos estaban tomando, y ustedes creo que saben cómo son muchas las fiestas de los estudiantes americanos, hace 37 años, estamos en el 2018, usted vaya tirando lápiz para atrás para que veamos más o menos de qué año estamos hablando. En esa fiesta, el juez Kavanaugh dice ella, mañana la vamos a escuchar, se abalanzó sobre ella,
y quiso abusar de ella sexualmente. No tuvo relaciones con ella, trató de besarla, dice ella. Todavía ella no ha querido dar la cara. Por ahora lo que se ha visto es a una senadora extremista, pro gay, pro aborto, impulsando esta queja y a un partido sin tema, porque la economía de Estados Unidos se ha levantado, los empleos han regresado, se ha reducido la tasa de desempleo en los Estados Unidos, se han elevado aranceles en perjuicio nuestro y de otros países, pero en beneficio de los Estados Unidos. Se ha empezado a regular el tema migratorio, que al principio era un cuco con lo que estaban ellos asustando a los latinos, a los mexicanos, a los dominicanos, de que se iban a tener que ir del país. Pues el presidente Donald Trump le ha ido buscando vueltas para la regularización y entonces como que se ha perdido el miedo en ese sentido, aunque hay alguna gente que todavía le mete muy duro al tema. Ahora, ¿cuál es el de largo plazo? Bueno, el largo plazo es que no hay un candidato demócrata que se vislumbre para las elecciones de los Estados Unidos en la próxima elección. No ha levantado nadie. Hillary definitivamente terminó desgastada, terminó muy bajita, no parece ser una candidata que pudiera regresar, además de que parece que no está muy bien de salud. Entonces los demócratas andan buscando, y lo que tengo por información de algunos amigos políticos de los Estados Unidos es que están buscando ver si en el área medio latina consiguen un candidato que pudiera levantar el ánimo de los latinos ir a votar y de los inmigrantes ir a votar para vencer el voto fuerte que ha levantado el presidente Donald Trump. En un paréntesis del tema que estamos tratando hoy y haciendo un paréntesis electoral, yo puedo predecirte hoy día casi con total seguridad de que el presidente Donald Trump volverá a ganar las próximas elecciones. Todos los argumentos que los demócratas levantaron, incluyendo la trama Rusia, se han ido por el piso. Lo que sí hemos visto es que están aprovechando la designación de un juez para tratar un tema político. Yo quiero presentarte un video de las denuncias que supuestamente ha hecho esta mujer para la no designación del juez Kavanaugh en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver el video y regresamos para seguir enfocando el tema. Su comparecencia ante el Senado para entregar su versión sobre una presunta agresión sexual del nominado de Donald Trump a la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford pidió que el FBI investigue sus acusaciones, una opción que no está sobre la mesa para Donald Trump. No creo que el FBI deba involucrarse, porque no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, lo harían, pero este no es precisamente su ámbito. Creo que políticamente hablando, los senadores harán un muy buen trabajo. El presidente reiteró su apoyo incondicional a Kavanaugh, aunque también resaltó la necesidad de oír a las dos partes. Queremos pasar por el proceso y dar a todos la oportunidad de decir lo que tienen que decir. Tenemos tiempo disponible. Demoraremos el proceso si es necesario hasta que todo termine. Tras la decisión de esta profesora universitaria, ya distintas voces en el Congreso le han enviado un mensaje. A ella se le ha dado una oportunidad de presentarse ante el Comité Judicial del Senado para responder preguntas y espero realmente que no la deje pasar. Creo que es importante que la escuchemos a ella y al juez Kavanaugh bajo juramento en una audiencia pública. El nuevo giro en este escándalo pone en una carrera contrarreloj a los congresistas republicanos que buscan confirmar al juez antes de los comicios legislativos de noviembre. En el caso en que la profesora Blasey Ford no asista a su cita con el Senado este 24 de septiembre, los republicanos podrían celebrarla sin ella o declarar. Como vimos, ahí se resaltó la existencia de una acusación. Sin embargo, notamos, y lo ha notado el mundo, de que no hay una presencia de la acusadora. Ya esto dice que hay un tema de manipulación política, mi opinión muy personal. No ha dado la cara. Esto es una carta simplemente de la profesora Ford que ha dicho en la carta, supuestamente, esperamos que esté legalmente firmada por ella, que cuando eran niños, muchachitos menores de edad, 37 años atrás, el juez Kavanaugh trató de darle un beso. Imagínese usted. Si en este país le dieran aquiescencia a eso, hay problema. Entonces, la verdad es que hay en esto un proceso. Si escuchamos ese video al final,
nos vamos a dar cuenta que decía el noticiario que si ella no se presentara mañana y aprovechara la oportunidad de declarar frente a los jueces, entonces los senadores republicanos tendrían que, como opción, irse al voto sin la presencia de ella. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la decisión de si ella va o no mañana, y eso lo sabremos en años, va a depender del Partido Demócrata, no de ella. Ya ella no tiene libertad de acción. Ella es simplemente una herramienta del Partido Demócrata para esto. ¿Y por qué lo digo así? Porque los Estados Unidos son el país líder en democracia que si aprende malos hábitos nos acabamos de hundir todos. Ustedes vieron ahí que había una solicitud supuestamente de parte de ella, una americana, profesora americana, la profesora Ford, que conoce los derechos de los americanos, que sabe que si hubo un atentado contra su integridad física, ella debe ir a la policía de allá, donde no ha ido. Ella pide el FBI porque le han sugerido los manipuladores del área demócrata para que ella vaya a declarar o vaya a acusar, a ver si evitan que Kavanaugh vaya allá a la Suprema, porque entonces se les pone duro el voto en contra de temas como aborto, temas como gay, temas liberales, que le gusta dentro del desorden que han armado los demócratas en temas de género y de otra cosa en los Estados Unidos. Una de las respuestas demócratas ya a ese tema es que en Nueva York, un desastre, se acaba de aprobar que cuando los niños nazcan, niños o niñas, se le van a llamar generación X, sexo X, para que cuando ellos sean adultos elijan. Usted se imagina semejante barbaridad. La Constitución Dominicana hay que blindarla contra el futuro de que pudieran llegar legisladores bestias que quisieran cambiar eso y cambiar el destino de la humanidad entre hombres y mujeres para crear ahora el sexo X, afectando la integridad mental de los bebés cuando nacen, que ya estaban siendo suficientemente afectados con esto de que gays, hombres y mujeres, están adoptando niñas que no pueden parir porque 2 machos no paren y 2 hembras tampoco, y entonces ahora quieren tener un hijo. Usted no tiene derecho a eso. Usted no tiene derecho, no le corresponde. Ahora vamos a volver al tema y vamos al video de la gente protestando en las calles contra ellos, y después del video nos vamos a ir entonces a las recomendaciones comerciales y volvemos para cerrar el tema. Como pudimos ver, hay una serie de protestas. Esa costumbre de protestar en masas organizadas, con jóvenes leyendo así, mira, todas leían lo mismo. Eso es política. Muy feo ejemplo están dando los Estados Unidos, específicamente el Partido Demócrata, con este andamiaje, con esta manipulación de la acusación del juez Kavanaugh. Mañana el mundo, que estamos atentos a la democracia, yo no tengo que meterme con el voto de los Estados Unidos, yo no soy americano, soy dominicano, soy un legislador dominicano. Pero si ese modelo se empieza a permitir en Estados Unidos, ay Dios de lo que pudiera pasar en República Dominicana. Cuando la justicia en los Estados Unidos es uno de los principales, sino el principal ente de soporte de igualdad en el desarrollo de la democracia en los Estados Unidos, a tal punto de que presidentes de los Estados Unidos han sido destituidos mediante mecanismos legales y judiciales. Ahora mismo, el Partido Demócrata ha venido intentando la descalificación de Trump para despojarlo del poder. Y cuidado, que el vicepresidente de Trump es más duro que Trump. Si se metieron ahí, cuando viene a ver, se da lo que decimos aquí. Le salió el tiro por la culata. Porque el presidente, el vicepresidente que acompaña a Donald Trump en la boleta, es un hombre sumamente recto, un hombre sumamente correcto, que tiene la misma línea de creencias de Trump, quizás con un manejo más tranquilo y más en paz, porque tiene un temperamento diferente, pero eso no lo aleja de su integridad y de su rectitud, a tal nivel de independencia que cuando Trump no quiso ir al velatorio de la muerte del senador McCain,
el vicepresidente sí fue. Que cuando se hizo la marcha pro vida en Estados Unidos, la encabezó el vicepresidente por voluntad propia. Entonces, cuidado con los demócratas, que cuando viene a ver, como el vicepresidente demócrata no ha sido elegido, cuando viene a ver sale electo en el próximo y le coge 4 más después. Y en vez de 8 le va a coger 10, 2 que le quiten a Trump ahora y 8 después. Entonces es bueno que los demócratas no crean que nada más echando basura se hace la fiesta. La realidad es que ahora mismo los Estados Unidos han entrado en una debilidad, aprovechando las debilidades del proceso democrático, y que mañana se da un paso de democracia que esperemos que se cumpla y se respete. ¿Por qué lo digo así? Porque los republicanos tienen los votos para pasar el juez, pero no lo quieren hacer sino hasta antes de escuchar a esta acusación que, repito, es la acusación de una ciudadana, profesora, no es una líder política, no es una líder empresarial, es un ciudadano con derechos, es un caso ejemplar en el ejercicio democrático. Si aquí un profesor de alguna escuela en alguna ciudad pequeña mandara una carta para protestar contra los próximos jueces que serán elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, es probable que esa carta ni se lea en el Congreso. Sin embargo, esta senadora, una senadora pro aborto, pro gay, pro desorden, pro libertades, que no ama vivir en Estados Unidos, sino que le gustaría vivir en Sodoma o en Gomorra, entonces ella ha llevado esta carta y ya tiene frenado el proceso de designación de un juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Esa es la realidad de la democracia. ¿Qué vemos positivo y negativo? Positivo, que hay una capacidad de crear balance, que nadie se puede andar imponiendo solo porque tiene los números momentáneos en un proceso histórico que vivimos todos los países. ¿Qué vemos negativo? Que cualquiera también puede manchar la reputación de personas que trabajan con seriedad. Voy a concluir este mensaje con las dos posibilidades. Primera posibilidad, que es la que yo creo, ahí no hubo nada. Esto puede ser una exnovia, una ex amiga o una muchachita frustrada que le gustó su macho y nunca le hizo caso, eso puede ser una posibilidad, y entonces salga todo limpio. El otro caso, el peor de los dos, que no es peor nada, es que sí, cuando ellos tenían, ella 16, el 17, o ella 15, el 16, el muchachito estaba enamorado de su muchacho, un par de tragos, fue a darle un besito, ella no quiso, quizás él fue un poquito tosco, rudo, y ya no pasó de ahí. Estamos hablando de dos muchachos menores de edad que tienen inclusive régimen especial de justicia, 1 y 2, que tienen régimen de perimir. El caso que vemos hoy del comediante que acaba de ser sentenciado, Bill Cosby, a 3 a 10 años, tenía 81 acusaciones. 80 de ellas fueron descartadas porque perimieron en el tiempo y hace apenas 10, 15 años. Estamos hablando de una acción de 37 años. 37 años que esta hoy señora aparece diciendo que hace 37 años el juez Kavanaugh, cuando no era juez, era un muchachito en una escuela, trató forzadamente de besarla, que ella hoy considera, hoy 37 años después, que le violentaron sus derechos. Y lo grande es que usted ve ahora carteles de mujeres que dicen la sobreviviente. Pero, ¿sobreviviente de qué? Pero ¿hasta dónde es que vamos a llegar con estos extremos? Es que esta gente que está con el exceso de libertades cree que está inventando algo. Pero que se lean la Biblia. Ahí están Sodoma y Gomorra, que eran peor que la vagabundería que están promoviendo en los Estados Unidos con todo este desorden. Eran mucho peor, tan malas que Dios tuvo que eliminarlas porque ahí no había nada que hacer. Que inclusive Dios dice, si aparece uno, tráemelo, y no apareció uno. Entonces no hay nada nuevo, no se crean ustedes promotores de los excesos de libertad y del sexo X y de todo lo que ustedes quieran, de que ustedes están inventando algo. Nosotros queremos cerrar con este video que les vamos a poner, despedirnos con él, darles las gracias por la noche de hoy, esperarlos mañana de vuelta aquí, darles las gracias por todos estos días que estuvieron y pedirle que mañana estemos atentos
a esta presentación tanto del juez Kavanaugh como de la profesora Ford para que aprendamos un poquito del manejo de la democracia, pongamos un poco de límites en la República Dominicana para que no seamos atacados por los excesos de libertad, pero finalmente y principalmente que quede claro el mensaje de que estos que promueven hoy a los gays, a las lesbianas, a los travestis, a los transexuales, no están inventando nada. Ya esa etapa en el mundo la pasó, lo que están es volviéndola a hacer simplemente y también llegará su tiempo. Así que gracias, lo dejamos con este video importante en la noche de hoy. Buenas noches. Personas se tomaron las oficinas del senador Chuck Grassley. El republicano representante por el estado de Iowa envió una carta al abogado de Christine Blasey, la mujer que acusa a Kavanaugh de un caso de acoso sexual en 1982. En la misiva, Grassley da a Blasey un ultimátum para que decida si testificará o no el próximo lunes en el Senado. Decenas de ciudadanos se mostraron indignados con las acciones de Chuck Grassley y le presentaron en su oficina exigiendo pues hablar directamente con el congresista, algo que no ocurrió. El abogado de la mujer que acusa al nominado de Trump aseguró que la mujer estaría pues dispuesta a hablar ante el comité jurídico de la Cámara Alta siempre y cuando las condiciones sean justas y se garantice además su seguridad. Yo le creo a ella porque está diciendo la verdad. Ella está pidiendo al FBI que investigue sus declaraciones. Ella está solicitando este tipo de revisión de trabajo investigativo, esa rendición de cuentas porque dice la verdad. Alguien que miente no pide al FBI que investigue sus declaraciones. ¿Quién no lo está pidiendo? La Casa Blanca. El juez Kavanaugh no le ha pedido al FBI que revise sus declaraciones. ¿Esa es la reacción de un hombre inocente? No lo es.